con la segunda parte, con lo que corresponde al segundo parcial sería, ¿no? Esta es la expresión matemática que vamos a ver ahora de flexión simple o pura, que es la que vimos allá al principio de año que se dio como ejemplo, que sigma era igual a m sobre w. Lo que van a ver ustedes es, como hice con esfuerzo axil, es decir, armé un resumen, por así decirlo, que no está todo el desarrollo matemático. Yo antes lo daba con todo el desarrollo matemático, pero como el desarrollo matemático no lo pedimos, pedimos la parte conceptual en el coloquio, entonces achico la parte de flexión y de flexión transversal, y si es necesario, si queda duda, después la amplio. Bueno, acá están los casos. Para aquella flexión Rubén, pura, no estás sí, compartiendo la pantalla. ahí, no, de nuevo para atrás, Dios santo. Esto de compartir la pantalla, a ver, acá está. ¿No es esta la que comparte la pantalla? Ahí, Ahí se ¿ve? ve. Ahí se ve. Ahora ponelo a presentación completa con la copita. Abajo. Sí, ahí está. Dale. Ahora está. Como pueden ver, el estado de cargas que tenemos, en el primer caso, en la mitad del tramo, el momento flector existe y es constante, pero el corte corresponde no existe y es cero. Eso está en el primer caso, en el segundo caso y en el último, que es el empotramiento. Ahora bien, si uno se pone a hilar fino, es mentira que el esfuerzo de corte no existe. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta viga tiene una carga distribuida rectangular constante. Por ende, tenemos Q. Por ende, tenemos el momento, el Q lineal y el momento cuadrático. Pero bueno, para flexión pura vamos a despreciar la carga distribuida. Por ende, tenemos flexión pura cuando lo único que existe es el momento flector, es decir, Q igual a 0. Si nosotros cortamos una sección rectangular, tenemos el eje X, como siempre, coincidente con el eje de la barra, el eje Z saliente para la derecha y el eje Y vertical para abajo, ¿correcto? Y tenemos un momento representativo con dos flechitas ahí, que es lo que indica el momento flector, cómo está actuando. Es decir, como ustedes ven, en el eje Y es la línea de fuerza. Y el momento flector trabaja en un plano que se denomina plano de compresión. Ustedes ven, el momento flector hace que las fibras superiores estén entrando y las fibras inferiores estén saliendo. Es decir, es como si yo, esa doble flecha en el eje Z, estuviese atornillando, ¿no?, en el sentido para dentro de la pantalla. Es decir, atornillo y pasa esto. La parte superior entra y la parte superior sale. ¿Se ve eso? ¿Ningún sí? ¿No se entendió? Profe, yo lo que veo ahí es que la parte inferior sale y que la superior entra. Correcto. Okay. Quiere decir que las fibras de arriba se están comprimiendo y las fibras de abajo se están traccionando. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Ahora, como pueden ver,
el eje céntrico, bueno, esta es una sección rectangular, el eje baricéntrico es el eje neutro. ¿Y qué es el eje neutro? Como pueden ver ahí, es el eje donde las tensiones sigma, o sea, las tensiones normales, valen 0. ¿Correcto? ¿Se ve eso? Es decir, yo tengo dos ejes baricéntricos. Tengo uno con respecto al eje X y uno con respecto al eje Y. Con respecto en el plano en el que está con respecto al eje Y, está actuando el momento flector. Es decir, genera un momento MZ. Y con respecto a el inferior, están las fibras saliendo y en el superior las fibras se están comprimiendo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por eso, lo que se denomina eje baricéntrico, que es el eje neutro, esa línea que ven que está actuando se denomina línea neutra, ¿correcto? Es decir, la línea neutra es la línea en la cual las tensiones normales valen 0. ¿Está? Pregunta de coloquio. Ahora bien, en este anterior acá ven que dice I máximo y voy bajando y dice I. Es decir, cuando uno toma, por ejemplo, en esta sección que es un trapecio, tiene el eje neutro igual coincidente con el eje baricéntrico. Y tiene I U sub 1 para arriba y I sub 2 para abajo. Como ven, I sub 2 es mayor que I sub 1. Por ende, el JZ dividido la distancia más alejada a la fibra se denomina módulo resistente a la flexión. ¿Tá? Ustedes el módulo anterior que habían visto antes, recién con Fabián, era el módulo resistente a la torsión, que era el WP, que era igual al momento de inercia polar, al JP, dividido el radio. Es decir, dividido la distancia más alejada, digamos, del baricentro a la punta del cilindro, del círculo. En este caso es el módulo resistente a la flexión. Por ende se llama WZ. ¿Tá? Entonces, para una sección simétrica uno tiene que el más menos, bueno, sería MZ sobre JZ por I máximo es igual a MZ sobre WZ. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, para una sección cualquiera, como esta figura 1, esta de acá, con compresión arriba y tracción abajo, tenemos la máxima es MZ sobre JZ por I2 y la mínima es MZ sobre JZ por I1. Cabe aclarar una cosa, casi siempre a ustedes se les va a dar una sección en la cual sea simétrica, es decir, esto puede ocurrir un parcial, podría ser que se les tome una sección, por así decirlo, una sección armada con dos secciones rectangulares, ¿correcto? Entonces no es algo simétrico ahí. Entonces hay que volver a la unidad 3, la unidad 2 lo vieron ustedes este año, ¿no? Primer y segundo orden, determinar el eje baricéntrico, determinar las fibras más alejadas del eje baricéntrico, esta expresión, es decir, la de determinar el momento de inercia resistente. ¿O se está cortando internet? Se escucha, profe. Bueno, acá está la expresión. El sigma máximo tiene que ser MZ sobre JZ por I máximo menor que el sigma admisible.
lo mismo que para el sigma admisible, el MZ sobre el WZ, entonces uno despeja la sección. Es decir, acá depende de lo que ustedes tengan que hacer, si es verificar o si es dimensionar. Si es dimensionar, es esta expresión. Determinan, tienen, por ejemplo, tienen el pórtico que hicieron en el primer parcial, les piden dimensionar una sección, bueno, entonces tienen que utilizar MZ sobre sigma admisible. Se les da el MZ, lo sacan del gráfico, el sigma admisible se les da como dato y sacan el módulo resistente necesario. Y entonces ahí es, si es un perfil, entran y se fijan en la tabla qué WZ corresponde a ese perfil. Y si es una sección, bueno, tienen que determinar B en función de H o la que fuese, poner una en función de la otra, para poder determinar el valor de la sección necesaria. Y si es una verificación, sería este caso, ¿no? A ver si está acá. Si es una verificación, sería el primero. Sigma admisible MZ sobre WZ. Es decir, si la estructura ya está armada, saben qué responde o qué sección tienen y determinan el módulo resistente. El MZ lo sacan del MNIQ y el sigma admisible es la incógnita. Les dan el valor y si está bien, verifica. Y si no, hay que redimensionarlo. ¿Alguna duda con respecto a esto? No es complicado, para nada. Pero hay que tener en cuenta cuando se dimensione, más que nada. Bueno, después acá vienen unos casos que son específicos, por ejemplo, para la sección cuadrada, les da conocido el W, conocido el lado, conocido el W necesario, y teniendo en cuenta que W es igual a A cubo sobre 6, se despeja el lado A. La sección circular lo mismo, la sección rectangular también. Acabo de aclarar que la sección rectangular es la que se utiliza sobre todo en estructuras de madera, más que en acero. Es raro ver una sección, una viga, hecha en acero. A ver, se les puede dar a ustedes se les dice una sección rectangular de acero, tanto, verifiquen o dimensionen. Ahora van a ver por qué no se da el acero como sección rectangular, sí en madera, porque en madera uno dice, bueno, dame una madera de 2 por 5 pulgadas, de tal madera, uno saca el módulo resistente y en base a eso después determina el sigma admisible. Estos valores que ustedes ven acá, estos valores vienen todos dados en las tablas que tienen. Es decir, para sección circular, para sección circular hueca, para sección cuadrada, para sección cuadrada armada con caños, para sección rectangular maciza, sección rectangular hueca, todos están dados en la tabla. Está dado el módulo resistente, todos esos datos están dados, así que ahí no tienen que hacerse problema. Esto que ven acá, tiene que ver con flexión y es más bien un tema, esto se ve en realidad en ingeniería civil, en estabilidad 3 o 4, no, en estabilidad 2 se ve. No me equivoco, que es lo que se denomina, ustedes lo deben considerar como flecha. Es decir, flecha es cuando la estructura a la acción de una carga se deforma. ¿Correcto? Es decir, esto viene ya tabulado, ustedes también lo tienen en las tablas, no solo para estos casos, que estos casos son isostáticos, sino también que lo tienen para los casos hiperestáticos, es decir, si la barra está empotrada, la tiene para una carga puntual, para una carga distribuida, y no sé si también para una distribuida triangular, pero lo tienen para estos casos más empotrada que es hiperestático. Y esto es lo que permite, ahí lo ven en los ejemplos,
Cuando uno dimensionó, la estructura tiene que cumplir por reglamento con algo que se denomina flecha. ¿Qué quiere decir? Que no puede superar cierta deformada. Que la estructura se deforme no quiere decir que la estructura se rompa, ¿tá? Porque puede estar deformada, pero las tensiones admisibles están soportando perfectamente. Se da más de un caso que quedan deformadas y no se rompen. Eso puede ocurrir a veces cuando uno cambia el estado de carga de una losa, es decir, pasa una losa por ejemplo, de una habitación, de ser una habitación, a ser un depósito de libros, por decir algo. Y la estructura, no una losa, vamos a poner un entrepiso de madera, ¿tá? Es decir, que tenga vigas de madera cada tanto y arriba el entablonado. Puede ocurrir que mientras eso antes tenía que aguantar, no sé, una cama, una cómoda y, no sé, y una mesa con un televisor, ahora pasa a aguantar todo cargado con estantes con libros, desde el medio, por todos lados. Bueno, es probable que la estructura tenga una cierta curvatura y la madera esté perfectamente aguantando. Se va a romper, pero queda horrible y da miedo entrar ahí. Entonces se refuerza o directamente se dice, mira, no está hecho para este estado de carga, por lo tanto, en vez de ponerle vigas de madera, vamos a cambiarlas y le vamos a poner vigas metálicas. Entonces con eso se soluciona el problema. Esta flecha, este delta que ustedes ven acá, que acá tienen un pequeño ejemplo con una carga de 10 tonelómetros, bueno, en este caso, como ven, el E que dice acá en el primer ejemplo de 2.100.000 van todos, al ser 2.100.000 estamos hablando, 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado, estamos hablando de acero, una sección de acero de 10 por 30, ¿correcto? Y como pueden ver, con 10 toneladas y una longitud de 2 metros, desciende 0,56 centímetros. La misma estructura, si en vez de estar empotrada libre, está apoyada, digamos, con dos vínculos simples, el delta en el medio es de 0,035 centímetros. Si está empotrada libre pero tiene una carga distribuida, ven que toma un valor de 21 centímetros. Y si está apoyada, toma 0,022 centímetros, casi ni se deforma. ¿Tá? Es decir, esto es una condición, no se calcula con flecha, sino se verifica que no supere la flecha admisible. Si la supera, hay que, aunque la tensión admisible esté cumpliendo, hay que cambiarla porque no, hay que cambiar la estructura, cambiar el dimensionado, porque no cumple con la flecha. Ahora bien, acá, lo que recién les decía, ¿qué diferencia hay de colocar una viga doble T a un perfil doble T, una sección rectangular? Las dos de acero, ¿eh? Estamos hablando que las dos tienen el mismo material, ¿correcto? No hay cambio de material. No, lo único que hay que la viga doble T, el perfil doble T, en vez de ser perfil normalizado, como los que tienen ustedes en tabla, este es un perfil soldado. ¿Tá? Estos perfiles soldados, ¿vieron recién el puente este que se cayó? Bueno, que yo les dije, esa viga es de alma llena. Bueno, estos perfiles, que acá son nada más que 21 centímetros, acá se les ponen 4 vasos ángulos, ¿tá? Y acá arriba se le van agregando rectángulos más grandes, que se denominan platabandas. Y así es como se arman los perfiles para esos puentes que vieron que recién se rompió a torsión. Bueno,
Esos son los perfiles, nada más que esas vigas de altura tienen 1,50 m, 2 metros, depende del tipo de puente. Esos son los sistemas de Almayena. Bueno, como pueden ver acá, esto va a ser un perfil armado, le tenemos que calcular el JZ, no nos queda otra, por suerte es simétrico. Entonces, que es el JZ es igual al JZ de los rectángulos más el JZ de los, digamos, de los tres rectángulos, de los dos horizontales y el vertical. El JZ, como ven, todo tiene 1 centímetro. El JZ de los horizontales es 10 por 1 al cubo, base por altura al cubo dividido 12, por 1 por 10 al cuadrado. Todo esto por 2. Más el del vertical, 1 por 19 al cubo sobre 12, eso nos da 2.573 centímetros a la cuarta. El JZ del rectángulo B, que está ahí a la derecha, es B por H al cubo sobre 12, sería B por 21 al cubo sobre 12, 2.573 centímetros cuadrados, lo igualamos para sacar qué B nos va a dar, B es de 3,34, entonces quiere decir que de 21 centímetros por 34 de anchos tiene la misma inercia que doble T que hemos armado nosotros, ¿correcto? ¿Se ve eso? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, entonces abajo, ¿qué es lo que hacemos? Y sacamos el material de uno y del otro. En uno tenemos 20 por 19, 39 centímetros cuadrados, 20 más 19, 39 centímetros cuadrados, y en el otro tenemos que nos da 70 centímetros cuadrados. Quiere decir que el rectángulo está un 80% más de material que el perfil. Por ende, para aguantar la misma inercia, nos conviene más un perfil que un rectángulo. ¿Está? Por eso, no van a ver nunca secciones rectangulares, vigas rectangulares de acero macizo, porque es algo que no tiene ningún sentido, le pongo un perfil y listo. Bueno, lo mismo ocurre con dos secciones cuadradas de igual área, nada más que acá una es un cuadrado, que el I máximo está A sobre 2, y el otro es el rombo, que tienen el mismo A los dos, nada más que el rombo, el I máximo, va a estar la distancia más alejada, que es el cateto, va a estar A sobre 2 por raíz de 2. Entonces va a estar al cuadrado. Bueno, y acá tienen la comparación, los dos JZ, una vez A al cubo y el otro el J del rombo al cubo sobre 2. Como se puede apreciar, el cuadrado es más ventajoso, pues el módulo resistente resulta un 41% más grande. ¿Está? Ojo que estamos hablando siempre con las mismas condiciones, ¿no? Que tenga el mismo estado de carga, que tenga la misma longitud y el material sea el mismo, sea madera, sea vidrio, el que sea. Lo que estamos acá comparando son las distancias con las cuales estamos sacando los W, es decir, las distancias que el I máximo con el cual sacamos el W. Por ende, resumiendo, para la parte de la flexión simple o pura, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se produce cuando la flexión simple o pura se produce cuando en la sección que estoy analizando hay nada más que momento flector constante, no existe el esfuerzo de corte, punto 1. Punto 2. Se van a producir tensiones de tracción y de compresión. La variación es, como vemos, la variación es una variación lineal. Ahora bien, hay un punto en el cual las tensiones normales, sigma, valen 0. Ese punto, esa línea, se denomina línea neutra. Por ende, definimos como línea neutra el lugar geométrico donde las tensiones normales valen 0. ¿Correcto? Por ende,
cuando yo digo que sigma es igual a mz sobre wz, estoy diciendo que sigma es igual a mz sobre jz por I0. Por ende, cuando yo quiero determinar la línea neutra, digo que 0 es igual a mz sobre jz por I. ¿Y qué nos va a dar? Que pasan por el baricentro, en ese caso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entiende. Bueno, lo que tiene que ver esto es lo siguiente. Si yo, lo que ustedes están viendo ahora es que está actuando un solo momento, el MZ. Pero puede ocurrir que esté actuando otro momento, que también esté actuando un MI. MZ y MI. Que va a ser lo que va a seguir el cuento que después le sigue. También puede ocurrir que como las estructuras tengan un esfuerzo axil. Es decir, hay veces que tienen un esfuerzo axil de tracción y hay veces que tienen un esfuerzo axil de compresión. Por ende, ahí estamos también en otro caso. En realidad, en la totalidad de los casos que van a tener con van a tener 4 casos de flexión. No van a tener problemas para resolverlos porque digamos, se utiliza para todo el mismo criterio. Lo que hay que tener siempre en cuenta son los conceptos cuando están actuando, una u otra, y en qué planos están actuando. Bien, si a esto le agregamos, a esto que vimos ahora, pasamos, por así decirlo, a la realidad y le agregamos el esfuerzo de corte, que siempre acompaña al momento flector, como vimos en los diagramas de MN y Q, siempre está el momento flector presente, el esfuerzo de corte presente, y el esfuerzo en algunas barras sí, y en otras no, está presente. Tenemos esto. Transversal. Como pueden ver ahí dice que es una variación parabólica, el máximo valor y es nulo en los extremos. ¿Correcto? Tienen dibujada ahí a la derecha, en los 3 ejes, tienen dibujado las tensiones tangenciales. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Son las que se denominan tensiones de deslizamiento, tensiones tangenciales debidas a flexión. Antes lo que habíamos visto, lo que ustedes vieron, fue cuando vieron también tensiones tangenciales tau en corte puro, que era igual al esfuerzo de corte dividido la sección. Eso es corte puro, que se daba en los bulones. Estas son tensiones tangenciales debidas a flexión. Por eso se denomina flexión transversal. La expresión que se utiliza para determinar las tensiones tangenciales es la que tienen ahí escrita. Tau igual a Q por S sobre J por B. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué unidades tiene? ¿Y cómo se utiliza? Bueno, tau es la tensión tangencial, viene dada en kilos sobre centímetros cuadrados. En este caso, el tau va a ser el tau Z. El esfuerzo de corte es el esfuerzo de corte QI. Ese va a ser el esfuerzo de corte máximo. Ese, ¿se acuerdan que era ese? Ese es el momento estático. ¿Quién me llama por teléfono? Corta. Escuchan eso en mi teléfono. ¿Quién era?
Bueno, la relación entre las tensiones tau con el esfuerzo de corte es la siguiente, siendo ese el momento estático respecto al eje neutro. Q viene dado en kilos, S viene dado en centímetros cuadrados, en centímetros cúbicos, JZ es el momento de inercia de toda la sección, y B es el ancho estático de la sección. ¿Correcto? Son las tres ecuaciones, son los cuatro elementos que forman esta expresión. Ahora, ¿cuáles son constantes y cuáles son variables? Bueno, yo dije que el Q se va a tomar, salvo que uno diga, en esta sección, si no se toma como siempre, para verificar o para dimensionar, si es necesario, se toma el Q máximo. Es decir, el esfuerzo de corte, el máximo. Ese no varía. El JZ no varía, porque dije que es el de toda la sección. Si es un rectángulo, va a ser B por H cubo sobre 12. Si es un cuadrado, va al cubo, el que fuera. Si es un perfil, el J, en los perfiles va a figurar como JX del perfil. Ese varía. ¿Por qué? Porque es el momento estático. El momento estático, ustedes se acuerdan que era superficie por distancia, por eso daba centímetros cúbicos. Es decir, si yo voy al borde superior o al borde inferior, como ustedes ven, este diagrama es simétrico. En casi siempre les va a tocar en las figuras geométricas. Como ustedes ven en el diagrama, si uno va al borde superior, no tengo superficie. Es decir, no hay superficie. La superficie vale 0. Por eso el momento estático vale 0. A medida que voy bajando, le voy sumando franjas, de las cuales, que serían estas que está acá, le voy sumando estas franjas, de las cuales del baricentro de esta franja, acá ya tengo una distancia. Y de acá a acá tengo una distancia. Es decir, esto a medida que voy bajando, este SN va subiendo. Por ende va siendo mayor, siendo el máximo valor en el medio del tramo. ¿Por qué? Porque estoy tomando la mitad de B por H al cuadrado. Esta distancia que está acá. Ahora lo vamos a ver. JZ, dijimos, es de toda la sección, es el constante. Y B, en este caso, es constante. Pero, por ejemplo, si toman un perfil T con un perfil doble T, ustedes pueden imaginarse que un perfil doble T, como vimos acá, un perfil doble T arranca con este B, ¿correcto? Por ende, acá va a haber este B. Voy bajando, hasta que llego un infinitésimo antes de pasar a la sección de 1 centímetro. Entonces, el B se sigue manteniendo Por ende, esto va a ser así. Cuando paso acá a 1 centímetro, un infinitésimo después paso a 1 centímetro, este valor baja, pero baja bruscamente. Por ende, este valor de tau, este se mantiene igual y este baja bruscamente. Por ende, este valor de tau se hace más grande. Por lo tanto, acá el diagrama va a ser así, va a pegar un salto y va a seguir así. Porque el B disminuye, pongámosle, de 10 centímetros, no pongámosle, es como está, de 10 centímetros, que estoy tomándolo, a 1 centímetro. Entonces, acá esto cambia el espesor. ¿Está? Bueno, y acá tienen el caso, el que estaba explicando recién, la porción por arriba o por debajo de la línea, según el análisis de otra figura, ven que uno va tomando el baricentro con respecto al eje baricéntrico. Y ahí es como va sacando. Entonces, la pregunta del coloquio
cuando uno está en el coloquio es flexión transversal. ¿Qué expresión matemática utiliza? O, si la acuerdan bien, si no la ponemos nosotros, si no le ponemos tau igual a Q por S sobre J por B. ¿Para qué me sirve expresión? Para calcular las tensiones tangenciales debidas a inflexión. ¿Qué es cada término? ¿Qué unidades tiene? ¿Y qué diagrama da? ¿Se entendió, chicos? ¿O queda alguna duda con respecto a todo esto? Algo importante ¿Hay duda? que... No sé, la verdad que no tengo ni un sí ni un no. No, no se sabe. No se sabe, están anodados. No, algo importante es... Sí. Dale. Empezar está bien, profe. Para empezar a introducir el tema me parece que está bien. Bien. No es complicado. Acuérdense que, a ver, esto se va a ir agregando porque después van a tener 2 flexiones y por lo ende va a haber 2 tau. Ahora tienen una sola flexión y un solo tau. Después van a tener flexión en el eje Z y flexión en el eje Y. Tau y tau I, es decir, va a entrar QZ y QI. ¿tá? Y a eso, el remate final, se le va a agregar N. ¿Está claro? Si entienden esto, de acá parte todo el resto, no hay ningún secreto. Y después es llevarlo a números, que es lo que van a hacer la clase que viene. ¿Todos ven por qué el momento estático se hace máximo justo en el baricentro y después empieza a decrecer? ¿Lo llegan a ver? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo, profe? Perdón. Porque el momento, Rubén lo que dijo fue, empiezo en la parte de acá arriba, con un área igual a 0, por la distancia hasta el baricentro, ¿cómo se llama? El momento estático S es 0. Después empieza a crecer, y no dijo nada de si después de que pasa el eje neutro sigue creciendo o no. ¿Ustedes qué se imaginan y por qué puede ser que no? ¿Por qué se imaginan que puede a partir de esta línea o no seguir aumentando su valor? El S. Se hacía negativo, profe. No, vean que cuando ustedes llegan hasta el eje, cuando yo me paro justo en el eje neutro y miro para cualquiera de los dos lados, como área tengo toda la parte superior, bien, y después como distancia del baricentro es desde la mitad de esa área hasta el eje baricéntrico. En ese punto es cuando el valor de S es máximo, y por eso es que este diagrama de corte, de las tensiones de corte, tiene esta forma. Justo en el baricentro es cuando el esfuerzo de corte o la tensión de corte es máxima. ¿Por qué? Porque el momento estático S es el que termina siendo máximo. Fíjate que después, cuando vos ya cruzaste el baricentro, y te lo dibujo con otro color, a medida que seguís viendo el área hacia abajo, por ejemplo esa de ahí amarilla, fíjate que la distancia hasta el baricentro de ese rectángulo prácticamente está pegado al eje baricéntrico de la sección. Entonces, si bien aumenta la distancia, aumenta el área, disminuye la distancia entre el baricentro de ese área que yo estoy analizando y la línea de análisis o el eje baricéntrico de la sección. Y cuando vos llegás a hacer toda la sección, bien, ya hice toda la sección, ahora lo voy a dibujar en otro color, bien, cuando vos hiciste ya toda la sección, si bien el área es la máxima, porque es base por altura, ¿cuál es la distancia entre los baricentros? La separación entre el baricentro de la figura que estoy analizando
y el baricentro del área que estoy considerando y de la sección. 0. Están justo en el mismo eje. Entonces, ahí se hace 0. Entonces, siempre el máximo se produce justo la máxima situación de, digamos, mayor área y mayor distancia, mayor momento estático, lo tengo cuando estoy en el eje del baricentro. Eso respecto a cómo varía el momento estático. O sea, prácticamente esta situación de una sección rectangular, bien, esto termina reflejando la variación del momento estático. Después, si ya empieza a disminuir las secciones, como mostró Rubén, con un perfil doble T, como cambia el B, puede ser que la tensión tangencial, la variación de tensiones tangenciales, no coincida con este diagrama y empieza a tener un salto. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en los ejemplos que veamos. Bueno, ¿alguno de esto, muchachos? Chicos, chicas, ¿hay algún problema? Todavía no, veremos el TP. Ah, Hay que leerlo nada más, profe. está bien, está bien. El TP va a salir bien. Vamos a ver el parcial cómo anda. Y el coloquio lo quiero ver. Perdona, Bueno. no sé si le comentaste. Cuando vos explicaste la parte del momento de inercia de las secciones para la flexión simple, ¿les dijiste algo de la orientación de la barra para tomar el momento o no? La orientación como vertical, no sin vos, mira. ¿No? Vertical o horizontal. Ponerla vertical o horizontal. Claro, ¿de eso les comentaste algo o todavía? No. De eso no la comenté porque creí que lo veían en la práctica eso. Ah, dale, lo mostramos en la práctica entonces. Lo único que le mostré fue lo de por qué conviene más, acá está, utilizar una sección, un perfil, que una sección rectangular maciza. Que por eso nunca se ven vigas de acero macizas. Por una cuestión de costo, que gastase un 80% más de material para tener la misma inercia. Sí. Y tenés más peso encima, ¿no? Bien, bueno, dale, entonces lo explicamos en la práctica. Pero está Por eso, relacionado también con eso. claro. Estoy Profe, tomando algo porque Sí, le consulto, la devolución de las notas de los cuestionarios están en algún lado, nos las van a mandar. no, los tengo que pasar a un Excel y mandárselos. O Ok. los cargo en Google Drive. Después, si los llegamos a cargar, les decimos están cargados en tal carpeta. Creo que había una carpeta en la cual íbamos cargando los resultados de los cuestionarios. Que así Sí, pero continuaremos creo que con el la. último es el 4. El último es el de MNIQ. El último que está en el Excel del Drive. Sí, los voy a actualizar y se los paso. ay, Dios, cómo la garganta. Tú me metes a tomar esto porque esto es una miseria. Bueno, cortamos acá, Leonel. Dale, si no Tengo una tiene. Sí. consulta. En el parcial, ¿va a ser como los últimos 2 trabajos o se suma a lo del trabajo 4 que teníamos que hacer equilibrio de nudos? Eso lo Sí. vamos a tener que... Recuerden que el parcial incluye reticulado, o sea, van a tener una estructura y van a tener que calcular el esfuerzo. Así por algún método de los del trabajo práctico 4 van a tener que calcular el esfuerzo de las barras y determinar si están comprimidas o traccionadas, de un reticulado sencillo, o sea, parecido al TP o un reticulado. Y después, bueno, entra axil, corte y torsión. Dado que flexión ya entraba después para la parte 2B, ¿no, Rubén? Entraba, habíamos dicho. Sí, pero el axil entra con pandeo, seguro. Sí, por eso. Tracción o compresión de esfuerzo axil, corte puro para calcular las uniones
abulonadas o soldadas, Y torsión. y torsión. Ese va a ir en un ejercicio aparte, seguro. Sí, sí. Profe, ¿podrían subir modelos de parcial después para practicar? Creo que en el campus No, están eso no. cargados. No, en el campus Están están ya dados cargados. en el campus, nuevos no, porque si no salen todo igual. Los del campo los subimos al Drive. Están subidos, me parece. Sí, al campo, campo. pues los subimos al Drive. Sí, en el campo están. ¿Quién preguntaba, Julieta o Camila? Camila. Mira. Están subidos, Camila, en el campus están subidos. Dale, los busco ahí, gracias. Profe, Laura, pregunta. Más o menos, ¿qué día iban a subir el video explicando de vuelta soldadura? O dando un ejemplo. Y yo lo voy a armar ahora y mañana lo estaré grabando a la tarde y se lo subo. La idea es Listo. mostrarles soldadura y chapa nodal. Sí, sí, más que nada para, si sabemos cuándo está, lo miramos y si lo mandamos lo antes posible, el TP. Gracias. Dale, dale. Bueno, ya estamos entonces. Bueno. Nos vemos la semana